Nueva temporada Disney 66, la banda 516. Nueva temporada Disney 66, la banda 516. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada Disney 66, Galata 516. Nueva temporada Disney 66, Galata 516. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos a nuestro 93º podcast. Déjeme decirle, esta es la iglesia más obediente que tiene Puerto Rico. Amén, amén. Yo fui a hacer uno en otra iglesia, dije, ¿me puedan a gritar? Yo, 92º, esto, y ellos así. Cric, cric. Y yo dentro de mí dije, ay, me hace falta mi congregación. Aquí sí me ayudan, por lo menos. Así que estamos aquí en final de temporada con nuestro pastor. Amén, Su última amén. semana aquí. Amén. ¿Qué nos puede comentar, decir? Bueno, podría decir mucho, pero nada más quiero expresar mi agradecimiento con toda la congregación y con todos los hermanos que estuvieron dispuestos y disponibles en todo lo que logramos hacer. Muchas vidas han venido a los pies del Señor y eso es, yo creo que lo más importante que debemos resaltar. Es bastante interesante, no nos vamos a poner nostálgicos. ¿Ok? No nos vamos a poner nostálgicos de que se va el pastor, porque viene nuestro pastor oficial. No le estoy haciendo de menos, ¿no? Pero No, tranquilo. ya vamos a tener nuestro pastor oficial que va a estar en la siguiente final de temporada, o sea, en 4 meses más. Así que aquí está largo. Hoy tenemos el final de temporada. Yo sé que muchos nos han escrito por redes sociales y tenemos como entre 8 a 10 preguntas. Y si aquí en vivo tiene una pregunta de las obras de la carne, levanta la mano o me manda por WhatsApp y lo respondemos ahora mismo. Aproveche que el pastor está aquí. Aproveche. De las obras de la carne, no tampoco se van a ir muy teológicos, ¿no? Pero vamos con la primera. ¿Cómo se vence la carne? Bueno, la carne se vence, número 1, ocupándose de las cosas del Espíritu. Eso es lo básico. Ajá. Porque para vencer la carne, o sea, los deseos, las tendencias que tenemos hacia lo carnal, lo que no agrada a Dios, pues la Biblia nos enseña, número 1, que debemos ¿qué? Andar en el Espíritu. Eso es lo que Pablo trabaja en todo el capítulo 5 de Gálatas. Y Pablo lo que está diciendo es, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes mortifiquen las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos vencer? Número 1, poniendo la mente en las cosas del Espíritu.
Pablo lo que está tratando de decirle a los Gálatas es, si yo estoy mirando la Biblia, yo desocupo de estar mirando mi dispositivo electrónico, el celular, el iPad, lo que sea, pero si lo llevamos a una profundidad espiritual, pues si nos ocupamos del espíritu, pues yo estoy ocupándome del espíritu, pues la carne, ¿qué pasa? Pues automáticamente dejamos de... Y así es la manera que nosotros podemos vencer la carne. Obviamente caminando en el espíritu, luchando la buena batalla para vencer todos los pecados, o sea, el pecado. Y considerando que cuando decimos hacer morir la carne, es una parte esencial de lo que nosotros creemos como iglesia. Por eso la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Así es. Por eso puedo decirle que, número uno, debemos andar en el espíritu. Eso significa permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas y pensamientos, y en lugar de dejarnos llevar por nuestros deseos carnales, nos dejemos guiar por el Espíritu y andar por Él. Por eso, cuando habla de mortificar la carne, implica rechazar las acciones y pensamientos pecaminosos que provienen de nuestra naturaleza carnal. Y quiero leerles Romanos 8, 5 al 11, porque Pablo trabaja esto en Colosenses, trabaja esto en Romanos, trabaja esto en Gálatas, y cuando vamos a Romanos y vemos en Reina Valera, dice la vida en el Espíritu cuando comienza el capítulo. Y cuando vamos a Gálatas, Pablo habla de andar en el Espíritu. Entonces, Romanos 8, de 5 al 11 dice, porque los que son según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis bajo la ley de la carne, sino bajo la ley del Espíritu, para que viváis por el Espíritu, no por la carne. Y si vivís conforme al Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la lucha es constante. La lucha no acaba. La Biblia no promete que la carne sea vencida de una vez y por todas, sino que es una lucha continua para el cristiano. Por eso debemos aferrarnos al Señor, debemos depender de nuestro Dios y debemos depender del Espíritu Santo de Dios para entonces poder vencer la carne, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a tropezar. Y por eso tenemos que reconocer que la lucha cada cristiano la tiene. Debemos ser consistentes en saber que tenemos una lucha contra el pecado y la naturaleza carnal. O sea, porque vivimos un cuerpo que de carne y hueso. O sea, estamos en este estuche, como decía el viejo mío, todavía. Y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí, nosotros vamos a estar luchando. Por eso Pablo habla en Efesios y le dice que les ha entregado unas armas que son espirituales. Y en Corintios también se lo dice, las armas que ustedes han recibido no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y debemos nosotros también saber que lo podemos vencer a través del fruto del Espíritu, que obviamente de eso habla y sé que va a ser la próxima. Temporada. Pero en lugar de nosotros enfocarnos en la carne, debemos buscar el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Por eso Pablo no solamente da el mal, sino da la solución para esas obras de la carne. Sí, y es buena esta pregunta, porque cuando yo la leí, yo dije, híjole, él debe estar luchando con algo específicamente. Porque cuando dice, ¿cómo venzo la carne? Es porque tal vez ya tiene la lucha en sí. Y yo creo que hay ciertas cosas que sí se pueden, digamos, llevar a cabo a través del Espíritu Santo y a través de Dios. Pero hay otras cosas que también la iglesia debería obrar, digamos. Pero también depende de que nosotros lo digamos. O sea, tener la confianza. Y ahí es donde tal vez radica la mayoría de cosas de la carne, ¿no? Porque a veces no tenemos la confianza de confesar, porque
uno dice, ay, es que es semejante pecado, ¿no? Y uno dice, pero ¿cuál? Y a veces no lo queremos decir. Y tampoco le estoy diciendo que lo diga. Yo creo que también hay que tener la confianza para poder tratar ciertos problemas con respecto a la obra de la carne. Obviamente, un drogadicto no va a venir de la noche a la mañana a cambiar su hábito. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tratar y comenzar a tener ayuda. Así mismo pasa con las diferentes cosas de la obra de la carne. Si uno ya está luchando y ya vemos que no hay salida, mire, pida ayuda. O sea, no podemos decir que va a pasar algo milagroso. Tiene que pasar lo milagroso, pero también uno tiene que obrar. O sea, uno también tiene que obrar y decir también lo que está pasando. No todo, obviamente. No quiero que me malentienda. Yo creo que hay ciertas cosas, obras de la carne que se tendrían que decir. Por ejemplo, si me voy bien radical, si viene un familiar y me dice, mira, maté a alguien, yo voy a llamar a la policía. O sea, por más cristiano que sea, yo voy a llamar a la policía. No voy a pretender decir, no, pues el Señor te amó, te rescató y tú condenas. No, Él tiene que asumir sus consecuencias de la obra de la carne. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Poder decirlo cuando hay que decirlo, y hay otras que sí se pueden manejar a través de el Espíritu Santo, a través de la iglesia, que también están obrando aquí, pero hay otras que se deberían decir y actuar, como la que le dice un homicidio, o la que más se ve en la juventud, que es la pornografía. Son cosas que son adicciones y ya se vuelven hábitos. Entonces, si hasta que no se lo diga y hasta que no caiga en vergüenza, no va a cambiar el hábito y la... No sé si me hice entender. Entonces, todos tenemos una lucha, todos. Yo lucho con mi carácter. Miren, yo soy bien sincero, yo lucho con mi carácter. No, y la palabra manda a confesaos unos a otros, porque en la confesión hay libertad. Hay libertad, exacto. Yo estoy siendo libre ahorita. Ya no estoy luchando solo ahora, pero obviamente esto se da en un contexto y no es con todo el mundo. Claro. Es con gente espiritual, con gente madura, donde uno puede, que no nos va a juzgar, que no nos va a señalar, sino que simplemente vamos a trabajar con lo que está sucediendo. Y eso muchas veces no se ve en el algor de la iglesia, sino se ve cuando está encerrado uno en la oficina con la persona. Que allí quizás se trabajan cosas que nunca llegan acá, la gente se restaura, la gente sigue participando y no pasa nada. O sea, nadie se enteró, pero sí hubo restauración porque hubo confesión y la gente se levantó. Obviamente, si la persona Dios lo envía o lo manda luego para testificar, pues gloria a Dios por eso. Pero, sí, exacto. Pero mientras no. Y justamente para el que preguntó esto, tal vez ya tiene identificado el problema. Si ya tiene identificado el problema, ya está luchando varios tiempo con eso, ya la solución es pedir ayuda. Y ahí es donde yo digo, mire, vaya a una iglesia cercana, vaya, conozca a su pastor, a los líderes, y si usted tiene la confianza, dígalo. La consecuencia puede ser dolorosa, pero es más fácil pasarla con hermanos. No sé si miren, si yo llego a cometer, digamos, algo, digamos, fuera de una obra de la carne, que tenga que ir a la cárcel, caí en vergüenza y todo, usted sabe que nadie me venga a visitar. O sea, eso es terrible. Pero tener la confianza que tal vez lo confesé, tal vez yo dije, ya, me humillé, y después ver a cada uno de los hermanos viniéndome a visitar, yo creo que eso sería más confortante a lo que le pasó a Pablo, ¿no? Que le iban a visitar, aunque él no cometió ningún pecado, pero ir a visitar en un estado de prisión, de condena, es mucho más fácil cuando hay hermanos en Cristo, cuando uno lo dijo de corazón y se arrepintió de corazón. Así que si lo estás luchando, trata de decirlo, si lo tienes que decir, y hay otras cosas que hay que entregarle al Espíritu Santo. Arrepiéntete, fácil, arrodíllate y entregale al Señor, y el Señor obra. Y obra a veces con lo que menos uno piensa. Definitivamente. Y yo, por ejemplo, como les dije al inicio, yo lucho con mi carácter, y el Señor me da más para alimentar el carácter, y yo tengo que someterme, tengo que doblegar. Si no me doblego, pues esto es como una lucha. Se necesita dos para pelear.
uno tiene que rendirse. Y yo ya llegué a un punto en que dije, ya me rindo, ya. Entonces me rindo, pero entienda esto, y esto es lo valioso de las obras de la carne. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Si usted fue valiente para hacer las cosas malas, sea valiente haciendo las cosas buenas. O sea, tan simple como eso, ¿no? Así que vamos con la segunda. ¿Qué significa hacer vuelta a morir a la carne? La otra pregunta dice vencer, como que él está en lucha, ¿no? Está en conflicto. Y esta es como morir, o sea, decir ya se acabó. No, O sea, aquí está- ya no hay más. Las dos preguntas están relacionadas, Relacionado. una con la otra. Por eso ahorita no quería seguir hablando, porque Sí, yo también dije, literalmente la primera pregunta te lleva a la segunda, la Sí, pusiste sí. en un muy buen orden, sí, porque cuando se habla de hacer morir, es una expresión bíblica que el autor usa y que significa poner muerte a los deseos, a las acciones pecaminosas, a la carne, a todo lo que tenga que ver con eso. Por lo tanto, esto es un concepto cristiano que tiene raíz bíblica, o sea, y no solamente en Gálatas, sino en Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. Por eso ahorita dije que Pablo trabaja este tema en varias de sus cartas, o sea, que era una conducta o algo que estaba sucediendo en la región, y Pablo lo trabaja con mucha madurez y constantemente le decía a las congregaciones a través de las cartas que hicieran morir lo terrenal en ellos, que hicieran morir los deseos de la carne. Entonces, cuando él habla acerca de hacer morir la carne, su significado literal es matar. matarlo, sí. Por lo tanto, Pablo te está llamando a que mates lo pecaminoso que hay en ti. Obviamente eso no lo podemos hacer solo, pero te está haciendo un llamado a llevar las cosas a la muerte. Por eso nosotros los creyentes tenemos que tomar la decisión de hacer morir el pecado, porque si Dios nos puede ayudar a vencer, pero si nosotros queremos seguir en la conducta pecaminosa o en ese deseo pecaminoso que estamos realizando, pues obviamente por más que el Espíritu pueda, no lo va a hacer, porque debe haber una acción de nosotros de renunciar a eso voluntariamente, y entonces el Espíritu nos ayuda. Por eso la primera pregunta decía, ¿cómo lo venzo? O sea, porque es una lucha constante. Pero si yo no quiero hacerlo, por eso Pablo decía que hay una ley que se revela contra él, que la lleva en sus huesos, que él quiere hacer lo bueno, pero no hace lo bueno, hace lo contrario. lo contrario, lo malo. Pues no sé si fue aquí en un podcast o predicando. Si nos sigue, pues obviamente lo tiene que haber escuchado, lo debo haber dicho. El pastor Paul Washer dice, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores por naturaleza. Porque nuestra naturaleza es caída, nuestra naturaleza es el pecar. Entonces somos pecadores por naturaleza, no porque pecamos. O sea, porque hay gente que es pecadora, pero ya dejó de pecar. No sé si me está entendiendo lo que les quiero decir. O sea, somos pecadores redimidos. O sea, hemos sido perdonados. Y obviamente ya el pecado no gobierna sobre nosotros, que eso es lo que pues, la Biblia nos enseña. Pero cuando vamos, y Pablo dice hacer morir, nosotros los creyentes, discúlpenme, debemos hacer morir el pecado sometiendo la carne a la nueva naturaleza que es llena del Espíritu. Y por eso Pablo en Romanos 8:13, y lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, dice esta versión: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y cuando Pablo utiliza allí hacer morir, vamos al griego, y la palabra allí es sanato, que significa literalmente matar o entregar a muerte, hacer morir. Y tiene una idea que a mí me atrapó,
porque es la misma idea de otra palabra griega que le voy a traer en breve para lo mismo. Para hacer morir, Pablo utiliza dos palabras griegas en dos cartas distintas, y en esta usa esa sanato o tánatos, que es matar, pero la idea es detener completamente. Y Pablo lo que está diciendo, ustedes detengan completamente todo lo que tiene que ver con la carne, con los deseos pecaminosos, con el pecado. Ustedes deténganlo completamente. O sea, la acción de nosotros es poner un alto a la conducta que llevábamos, o poner un alto a esa naturaleza y decirle, no, ya tú no gobiernas, ya Cristo venció en la cruz, su sangre me lavó y ahora su naturaleza divina opera en mí, su Espíritu Santo es quien opera en mí. Por eso en Colosenses capítulo 3 versículo 5 él vuelve a repetirle, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Pero allí la palabra que Pablo usa no es tánatos. La palabra que Pablo usa allí para hacer morir es necro. Necro. Y necro significa hacer morir. Se usa en el sentido de destruir el poder de, privar de poder. Y Pablo que está diciendo, priven de poder, destruyan el poder de la carne. Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra necro, que cuando la utiliza en el texto es necrosate, lo que Pablo está diciendo es, destruyan el poder que eso tiene sobre ustedes. Hagan morir todo lo terrenal. O sea, ustedes priven de poder todo lo terrenal. Y él lo menciona allí. Den el lugar al Espíritu Santo. Pero también esta palabra necro tiene una idea. ¿Y saben cuál es? Detener completamente. Y Pablo vuelve a utilizar otra palabra griega, pero le dice lo mismo. Detengan completamente, hagan morir, detengan por completo, hagan cadáver de. Denle muerte, o sea, no le den lugar. Y darle muerte a algo es que ya se termina allí, no hay más. Cuando alguien muere físicamente, pues ya no existe, dejó de existir en el plano físico. Por lo tanto, si lo traspolamos a lo que estamos hablando espiritualmente, Pablo está diciendo, hagan cadáver de los deseos pecaminosos, hagan cadáver de los deseos de la carne. O sea, ustedes detengan completamente esto, la naturaleza terrenal, y denle lugar al Espíritu. Por eso, cuando vemos que los creyentes son nuevas criaturas, o sea, hacen morir, se convierten en nuevas criaturas, porque nacen otra vez. Y por eso Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. mejor criatura es. Nueva. Una criatura más bonita, más... No. Él dice que es nueva, Más totalmente nueva. O sea, él no necesita nada de lo que tú eras para que tú seas una nueva creación. Entonces, él le dice, y mira cómo lo dice la traducción lenguaje actual, 2 de Corintios 5:17. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. O sea que nosotros seguimos teniendo
una naturaleza humana y nuestro cuerpo puede ser instrumento de justicia o instrumento de iniquidad. Ujú. Seguimos en este cuerpo, pero nosotros podemos decidir si hacer la voluntad de Dios, si hacer justicia o vivir en iniquidad, o hacer lo malo y lo que es la obra de la carne. Ujú. Por eso Pablo dice, si ya tú eres una nueva creación en Cristo, ya todo lo viejo pasó. He aquí todas las cosas son hechas Nuevas. nuevas, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de responder, una nueva manera de caminar, una nueva manera de yo proceder. O sea, todo tiene que cambiar cuando Cristo llega a nuestra vida. Y para los, o sea, para la gente nueva criatura, o antes de ser nueva criatura, tal vez esta pregunta es justamente a gente nueva, ¿no? Y tal vez que le huye al bautismo. Eso es lo que hace primero. Lo que uno lo que hace primero es aceptar a Cristo en nuestro corazón, y es lo que dice Pablo, dice, comienzan a hacer cosas nuevas. Lo otro es el bautismo en agua, donde dice que nuestros pecados ya murieron prácticamente, ahí murió. Y lo otro es la llenura del Espíritu Santo, donde prácticamente ya obra el Espíritu Santo y pues ya justamente es de esa perseverancia, ¿no? O sea, si tú eres nuevo y tienes esta misma pregunta, entiendo que deberías direccionarte al bautismo si no estás bautizado en agua. Si estás bautizado en agua y quieres morir, eso quiere decir que te hace falta la llenura del Espíritu Santo, donde Amén. ahí es donde va a obrar más del Espíritu Santo, sobre todo muriendo, hacer morir a la carne completamente, lo que usted nos decía. Son estos pasitos que uno a veces lo toma como mal, ¿no? Cuando uno llega a una iglesia y la ruta del discipulado, después la ruta del bautismo. El Señor ya lo estipuló así, o sea, prácticamente Juan lo decía, arrepiéntanse, vengan, les bautizo antes de que vengan el Salvador. O sea, es lo que pasaba, la gente se bautizaba y salía nueva. O sea, viejo, nuevo, prácticamente. No, y el bautismo es la expresión pública de lo que ya tú has creído. Exactamente. O sea, esa es la evidencia de tu fe. Y además de ser una exposición pública, o más bien, ¿cómo fue que dije? Una evidencia pública. También el bautismo es un símbolo, que es lo que estabas hablando, donde el hombre viejo se queda en las aguas y nace una nueva persona, que tiene un doble referencia a lo que es el bautismo. O sea, es un testimonio de mi fe, pero también es un símbolo de que dejé mi vida antigua allí, la enterré y ahora soy alguien nuevo. O sea, mi pasado ya no tiene autoridad sobre mí. Mi pasado ya no tiene ya no es mi dueño. Ahora mi dueño es Jesucristo. Por eso él se proclamó como el Kyrios, el Señor, el dueño. Por eso Pablo, cuando se presentaba, ¿cómo se presentaba? Yo decía, dulos de Jesucristo. O sea, se presentaba como esclavo. Casi digo duro de matar. Esclavo de Jesucristo. Esa es la palabra griega para esclavo, dulos, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero él decía, yo ahora soy esclavo de mi Señor y soy esclavo por amor. Así que eso, recomendarles, ¿no? Si ya aceptó a Cristo en su corazón, el siguiente paso sería tener el bautismo en agua, ¿no? Y para eso diferentes iglesias o en otras partes tienen sus estilos, ¿no? O su escuelita, no sé cómo decirlo, o su ruta para el bautismo. En este caso, si usted quiere bautizarse en esta iglesia, pues tiene que acercarse a los miembros de la junta o al pastor para direccionarle. Si ya después de eso usted ya está bautizado en agua y usted quiere seguir muriendo porque está luchando todavía y no dejó al viejo hombre y otra vez regresó, no se tiene que volver a bautizar. Ahora está el Espíritu Santo. Ahí es donde usted tiene que someter literalmente todo su cuerpo para que el Espíritu Santo le llene hasta que le consuma, dice la palabra, o sea, con fuego consumidor.
no voy a hacer el gesto que algunos hacen como que fuego, pero no. O sea, es como que fuego Ya lo consumidor. hiciste. Literal. Es como que hay algo dentro de nosotros que nos llama a hacer eso. Pero a veces no lo hacemos porque la carne pues está ahí, como un muro, ¿no? Y hasta que usted Amén. no derrumbe ese muro, pues usted no va a poder llenarse del Espíritu Santo. Exacto. Así que esos son los pasitos que pueden ir llevando, y como cristianos y como creyentes pues deberíamos perseverar la buena batalla, dice Pablo. Y recuerde siempre algo que dice Hebreos. Dios nos dice: yo he perdonado tus iniquidades y nunca más me acordaré de tus pecados. Prácticamente eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Así que créalo, tenga fe y nada más. Así que vamos con la tercera. ¿Cómo puedo concientizarme en el pecado o en nuestro pecado? Esta pregunta yo sé que es de España. Traducido a puertorriqueño es: ¿cómo puedo entender que estoy pecando? Fácil. Todo lo que estás haciendo está en contra de lo establecido por Dios. Claro. Eso es de raíz. Sí, es O como sea, que quiere justificarse. No hay, ¿cómo podríamos decir? No hay allí otra. Claro. No hay otra respuesta que yo pueda darle, porque ya eso está establecido. O sea, cuando Pablo mismo en Gálatas lo está diciendo, estas son las obras de la carne. O sea, si tú, y no es el único listado el de Gálatas. Pablo, como le mostré en Colosenses, habla de otras cosas. En Colosenses mismo también habla de la mentira, habla de los chismes, habla, y en otro, en Romanos, él toca otras cosas. O sea, constantemente la lista es, podría decir que interminable, Larga. porque las obras de la carne son muchas, pero tenemos el fruto del Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios. O sea, ese regalo que Dios nos dio para nosotros saber, porque el Espíritu es el único que convence de verdad, de justicia y de juicio, y como yo siempre digo, de pecado. Es el único que convence de todas esas cosas. Y hasta que el Espíritu Santo no nos convenza, por eso hay mucha gente que puede escuchar, puede venir, y sigue en su vida porque no han sido, el Espíritu Santo todavía no los ha convencido. No es que no ha podido convencerlos, no me estoy refiriendo a eso. Es que todavía el Espíritu Santo no le ha mostrado su condición. Pero cuando el Espíritu Santo se la muestra, el 100% de las personas se arrepienten de su vida y dicen: yo no sabía que yo estaba tan mal, yo no sabía que yo era pecador. Porque hay gente que está muy bien, no llega, o sea, y yo siempre, no sé si esta pregunta en el podcast de evangelismo, estoy ligando cosas aquí, pero tiene que ver. Creo que lo dijeron, pero no En el podcast, de esta manera. En el podcast de evangelismo, yo planteé, si alguien no está pasando por enfermedad, si alguien tiene una vida Cool. súper, no le hace falta dinero, no tiene problemas familiares, tiene una vida que cualquiera pudiera desear, y esa persona dice: yo no necesito a Dios, y llegamos predicándole: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, y él no tiene ninguno. Él no siente que tenga ninguno, tiene uno, pero él no siente que... ¿Cómo yo evangelizo a alguien así? ¿Cómo yo llego a alguien así? ¿Cómo concientizo a la persona de que pues la persona es pecadora? Obviamente, número uno, devorar al Señor, para que el Señor se le revele, para que el Señor le haga saber la necesidad que tiene de Dios. Pero obviamente, allí nosotros bíblicamente le podemos explicar y decirle que, cristianos o no, todo ser humano tiene necesidad de un ser supremo, tiene necesidad de Dios. Que no todo el mundo está pasando por momentos duros, y hay gente que va a llegar por momentos duros a la iglesia, pero hay otros que no. Y esa gente, como el ejemplo que di, que no le hace falta nada, que dice: yo estoy bien, ¿para qué ir a la iglesia? Lo que tú me estás vendiendo yo no lo necesito. Ven a Cristo y todo. Entonces, a esa gente uno tiene que hacerle saber cuán pecadores, que todos somos pecadores,
Por eso llevarlo al principio. En el principio todo era color de rosa. Todo estaba muy bonito, estábamos con Dios. Pero llegó ¿qué? El pecado. Don Sata. Y eso trajo consecuencias, trajo la muerte. Por eso vivimos en un mundo fragmentado. Donde este mundo fragmentado hay violencia, hay enfermedades, hay todo lo que está pasando es producto De eso. de lo que se vivió en el principio. Y como el hombre no está ajeno a todo eso, o sea, la persona no está ajena a todo lo que está viendo, violencia, tráfico humano, tráfico de droga, todos los males. Con eso nosotros le podemos mostrar a él que vivimos en un mundo fragmentado, pero en el principio esto no era así, sino que vivíamos en comunión con Dios, que estábamos con el Señor, y que eso el Señor quiere volverlo a restablecer, y por eso envió a su Hijo, y hacerle saber que a pesar de que Él no le hace falta nada, le hace falta Dios. Y cuando le hacemos entender a la persona que tiene una necesidad de Dios, porque cada persona puede tener un caparazón, pero cuando el Espíritu logra pasar ese caparazón, toda la gente tiene que reconocer que en un momento u otro ha clamado a Dios. Ateos, gnósticos, lo que sea, todos en algún momento de aprieto han dicho: Dios mío, ayúdame. Y obviamente en ese momento es que nosotros ya está vulnerable y le podemos entonces decirle y concientizarlo: no, tú eres un pecador. No porque estás pecando, no porque pecas, sino porque es nuestra naturaleza. Nosotros estamos en una naturaleza caída. El hombre se rebeló contra Dios. Y como el hombre se rebeló contra Dios, somos pecadores. Pero Dios ha querido, no a pesar de nuestra condición, de nuestro pecado, Él ha querido ¿qué? Restablecer esa relación que tenía con el hombre. Y por eso envió a su Hijo. Y cuando la gente entiende eso, no hay quien se pueda resistir al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que está muy buenas las preguntas. Yo, con respecto a esto, hay algo tan simple que Pablo lo dice: la ley del corazón. No necesariamente tiene que ser cristiano, pero hay algo de nuestro corazón que usted sabe que está bien y que está mal. Punto. Ahí no hay una iglesia que le está diciendo nada. Usted sabe que ahí no tiene que meter el dedo, y si lo metió, pues usted sabe que lo hizo mal. Ya, no tuvo que bajar el arcángel Gabriel ni el vecino a decirle: mira, lo hiciste mal. No, usted sabe que lo hizo mal. Y Pablo lo dice: la ley del corazón es esa, ¿no? Y vamos a ser juzgados, tanto los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como los que no. Y los que no van a ser por la ley del corazón. ¿Qué tan justos fueron y nosotros qué tan obedientes fuimos? Ahí está nosotros tenemos un poquito más de ventaja, digámoslo así, pero yo prefiero ser obediente a ser justo sin Dios, porque es más difícil ser justo en el mundo. Romanos 10 dice, Pablo dice: no hay ni uno justo. Así es. Ni tan siquiera uno bueno. Prefiero ser obediente. Y por eso Pablo, y no sé si han escuchado de Romans Road, el camino a Roma, es una estrategia evangelística que se utiliza, porque en Romanos, utilizando la carta a los Romanos, tú puedes evangelizar a alguien, literalmente. Porque la carta a los Romanos en 3:23 te dice que la paga del pecado es muerte. O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida. O sea, en Romanos 3 te da Romanos 3:10, que ni tan siquiera hay uno justo, ni tan siquiera uno bueno. Pero Pablo te sigue aniquilando y te dice: sigue votando. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos fuimos destituidos. Pero, aunque la paga por nuestro pecado era la muerte, Dios decidió, en cambio, darnos el regalo de la vida por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, la gente que no tiene a Dios
que obviamente van a ser juzgadas por la ley en el corazón, que eso lo dice Pablo, se le va a hacer Madre. bien cuesta arriba, porque si es con Cristo y nosotros luchamos por mantenernos firmes, imagínense sin Él. O sea, démosle gracias a Dios que nosotros Estamos con hemos Él. llegado a la verdad, que el Espíritu nos ha revelado su verdad y estamos en Él, y por eso nosotros podemos que mantenernos. Y tenemos que entender algo que Pablo también dice en Efesios, es que en Efesios él le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, la salvación no tiene nada que ver con lo que ustedes puedan hacer. Así es. La salvación, ustedes, o sea, realicen lo que ustedes quieran realizar, pero no tiene nada que ver con ustedes. La salvación es por pura gracia de Dios. Y como Dios ha querido darla, pues obviamente Él tiene sus exigencias. Y como tiene sus exigencias, Él prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Así que esto se puso bueno, hace falta el cafecito. Pero vamos con la cuarta, creo que es la cuarta, sí. Esta me pareció bastante interesante porque todo lo hemos escuchado, pero yo no me lo he preguntado. Y ahorita que le hicieron la pregunta, yo dije, oye, es verdad. ¿Cómo aplico tomar la cruz todos los días? Yo creo que mucho se ha dicho eso, ¿no? Toma la cruz, lleva la cruz. Lleva la cruz, pero no entendemos lo que implica. Pero no entendemos que No yo a lo menos, yo cuando la leí, yo dije, ¿es verdad? Yo lo he escuchado un montón de veces, pero no he tenido la conciencia de decir, ¿y qué significa eso? Lo primero que voy a comenzar, esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas 9:23. Si alguno quiere, lo primero que arranca el Señor diciendo es No todos. que la respuesta a su invitación es voluntaria, Así es. no es obligada, sino que Él le dice, si alguno quiere. O sea, la invitación está abierta para todos, pero los que quieran venir en pos de mí, entonces aquí se pone bueno. Si tú quieres seguirme, si tú tomas la decisión voluntaria de seguirme, tú tienes que negarte a ti mismo. Tienes que renunciar a ti. Ajá. Por eso suena un poquito cruel cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Se escucha un poquito insensible, pero tiene su contexto, obviamente. Y cuando vemos lo que es negarse a sí mismo, es renunciar a la autonomía, someterse a la voluntad divina Completa de Dios. Por eso cuando Él habla de tome su cruz y sígame, lo que está diciendo es que nosotros aceptemos el sufrimiento, aceptemos la entrega, aceptemos el costo que implica ser discípulo de Jesús. Por eso Él dice que el que quiera vivir justamente padecerá persecución. Literalmente, lo que hace Cristo allí es decirle a la humanidad, el llamado que yo le estoy haciendo a seguirme es un llamado al sufrimiento. Es un llamado a padecer. Es un llamado a ser vituperado, es un llamado a ser rechazado, es un llamado a ser burlado. Aquí en Puerto Rico, pues, tenemos la libertad y gloria a Dios por los proyectos de ley que se han aprobado en cuanto a libertad religiosa. No solo le beneficia a la iglesia, beneficia a muchas religiones que no profesan a Cristo. O sea, cada quien puede escoger, que aquí eso no tiene quizás tanto peso en el sentido de entendimiento, pero cuando lo miramos, lo que Cristo está haciendo es llamando a una generación al sufrimiento, a sufrir, al padecer. ¿Y cuándo? Cada día, porque implica constancia. O sea, Él está diciendo, siempre tienes que renunciar a ti, siempre tienes que, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día.
Entonces, tomar la cruz es morir a nuestros propios deseos para vivir para Cristo y no para nosotros. Cada día es una decisión de vivir conforme a los valores, del reino, no a los del mundo. Por eso, el cristiano es llamado a perseverar, a tener constancia, a tener una disciplina espiritual diaria, de negarse a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, y entonces someterse a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Aquí dijeron nueva criatura, aunque nos quedemos feos, dice. Aunque Eso fue una pregunta en el chat. Aquí es interesante esta pregunta porque cuando yo la vi nunca me había reflexionado. Yo decía, es verdad, o sea, ¿qué quiere decir esto? Y justamente lo que usted dice es, o sea, morir a uno mismo todos los días. Y a veces pensamos que todos los días es una oportunidad para vivir. Y el Señor te dice, mira, niégate, muere ese día. Es como que, literal. ok, yo me puse a pensar en esa pregunta, dije, espérate, no es una oportunidad, es que tengo que morir hoy. O sea, y el mañana si abro los ojos, también tengo que morir. Y como que reflexioné y digo, es verdad. O sea, cada día. todos los días. Cada día. Y como decía el pasaje, si usted quiere, ¿no? Esto no es obligatorio, esto no es que usted... Esto es el que quiere, dice la Escritura. Seguirlo. El Así que es. quiere seguirlo. Usted sabe lo que tiene que hacer, así que todos los días de oportunidad de vivir, muera. Amén. Si usted quiere entrar al cielo, Hay que muérase. morir. Así es. Pero de la manera que dice la Biblia, ¿no? No. ¿De las dos? Sí, también obviamente físicamente también. No Pero no es que se mate, es que muera. sí, pero tampoco es que vamos... Dejémoslo así porque después nos vamos con la otra pregunta que también me pareció bastante interesante. ¿Qué es lo que el Espíritu hace por nosotros? Todo. Sí, yo sé que esta Todo. pregunta No, lo no, hizo pero- alguien que... Sí, no. o sea, pero- sí, estadísticamente yo le digo lo que está pasando en YouTube, es que el 69% que ven nuestros videos no están suscritos. ¿Qué quiere decir? Que no son cristianos. Solo el 31% está suscrito. ¿Qué quiere decir? Que tal vez somos la mayoría de nosotros o algunos que están en una religión. Ujú. Los demás que no se suscriben, aunque ven, tienen esta pregunta y dicen, espérate, pero ¿y qué hace? O sea, ¿qué es eso? Por eso lo digo, porque son preguntas que son muy buenas para gente que no conoce de Cristo y esta es la oportunidad y el medio donde Ujú. una iglesia les puede dar una respuesta. Como estamos hablando acerca de las horas de la obra carne, de la carne, ajá. podemos irnos a Juan 14:26 que dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese Consolador es Paracletos, es abogado, consolador, ayudador. Ujú. O sea que el Espíritu es esa persona que nos acompaña, es quien nos ayuda, quien nos consuela, quien aboga por nosotros allá con gemidos indecibles. Pero dice el versículo 14:26 que Él nos va a enseñar, o sea que es nuestro maestro. Y como maestro, el Espíritu enseña, viene del griego didasco, y nos recuerda las palabras de Jesús. O sea, Él nos enseña y nos trae a memoria las palabras que Jesús dijo en la tierra cuando estuvo aquí. Por eso, otros textos que podemos mencionar son Romanos 8:26, que le decía que el Espíritu gime por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos da el fruto del Espíritu que llevamos hablando, o más bien que lo hemos mencionado, pero que en Gálatas 5 habla, versículos Contraponto. 22 y 23, que obviamente es la respuesta A la a hora. la obra de la carne. Y el Espíritu Santo no solo da poder, sino que nos forma, nos da una formación espiritual. Por eso es que nosotros creemos en un Dios triuno, la triunidad. Usted me va a escuchar siempre referirme a la Trinidad como triunidad.
porque eso es lo que es, un Dios triuno, que está unido en sí mismo. El Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que tenemos un Dios de 3 cabezas, no es que tenemos 3 dioses, no, es un solo Dios. En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Porque lo que pasa es que tenemos un concepto de persona y lo relacionamos con cuerpo. Ajá, y no es nada de eso. Y no tiene nada que ver. Este ejemplo quizás no es tan justo para hacer entender la doctrina de la Trinidad de Dios, pero hay una película donde un hombre tenía diferentes personalidades y depende de lo que pasaba, de los momentos que estaba viviendo, pues esas personalidades como que cambiaba y era un solo cuerpo. O sea, no es que Dios es eso, no es que Dios sea bipolar, no es que Dios sea, ¿cómo se dice?, esquizofrénico, pero lo que me quiero referir es que la personalidad no es sinónimo de un cuerpo. Solo cuerpo. Personalidad habla de eso mismo, de ser persona, no de ser un cuerpo. Entonces, al hablar de ser persona, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios se hace personal a nosotros si Dios está externo a tiempo, materia y espacio? Lo hace a través de la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el agente activo dentro de la Trinidad de Dios que hace a Dios personal a nosotros. Por eso lo sentimos, por eso nosotros decimos se me pararon los pelos, sentí un escalofrío, sentía como ríos de agua viva, como nosotros lo describimos, porque el Espíritu Santo no solo da poder, no solo nos forma, sino que es la presencia activa de Dios que está moldeando nuestro carácter, Que está en nosotros. que nos está guiando en nuestra conciencia y nos empodera en la misión que Él nos mandó a hacer. Por eso es bien importante la persona del Espíritu Santo y por eso Jesús le dijo a ellos, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Porque Él les había prometido, es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar el Consolador. O sea, le habló y le dijo, quédense hasta que sean investidos. Cuando ellos fueron investidos, fueron capacitados. Y recordaba Felipe, que Dios lo transpuso hasta donde estaba el eunuco. Llegó allí por teletransportación. Literal, porque tenía El que Espíritu lo Ah. teletransportó, yo lo creo que fue así. Fue donde el eunuco y le dijo, ¿qué estás leyendo? Y él Y estando en estaba otra leyendo ciudad. un libro bien complicado, el libro de Isaías, y Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? No, pero si nadie me explica. Y Felipe se tomó el tiempo de explicarle y él dijo, pues entonces, ¿qué impide que yo me bautice? Y allí mismo había un charquito ¿Y lo bautizó? y lo bautizó. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la persona del Espíritu Santo es el agente activo, o sea, es lo de Dios que alcanza al hombre. Es Dios que alcanza al hombre. Y él va a hacer todo lo que está en su poder para hasta el último hálito de tu vida darte la oportunidad de que le conozcas, darte la oportunidad de que seas salvo, darte la oportunidad de que vivas una vida plena. Y cuando hablo de vida plena no hablo de riqueza, no hablo de que estemos exentos de sufrimiento, sino que en medio de los sufrimientos tenemos un Dios que es consolador, que es ayudador, que es maestro, que está con nosotros. Todo eso hace el Espíritu Santo y nos hace vencer las obras de la carne. Por eso Pablo termina diciendo, si dices andar en el Espíritu, vivan también en el Espíritu. Así que vamos con la última pregunta. Yo sé que me salté, pero yo creo que la respondimos en algunas. Porque la respondimos. La pregunta decía por qué Jesús dijo
Vete y no peques vete y más. no peques más. Pues usted acabó de escuchar la tercera, la cuarta y la quinta pregunta sobre morir a la carne, pues todo por eso mismo, para librarnos de todas esas consecuencias. Tan simple como eso. Jesús siempre lo decía, antes Como de... que lucha, no lo haga. Él siempre que realizaba un milagro decía, vete, cuenta a los tuyos y no peques más. O sea, no vuelvas A lo mismo. a la misma conducta, no vuelvas a las mismas obras, no vuelvas a lo mismo, sino que cuando vamos a Juan 8:11, Él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No te condeno es una declaración de gracia, no peques más es un llamado a la santidad, y eso es lo que hace Dios. Vete y no peques más, es un llamado a separarnos para Él, a vivir en santidad. No es una amenaza, sino es una invitación a vivir libre, porque cuando venimos a Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado. O sea, ya el pecado no gobierna en nosotros, ya no estamos atados a Él, sino que ahora somos libres por medio de Jesucristo. Entonces, cuando Él nos dice no peques más, vete y no peques más, es un llamado a su santidad, es a ser santo. Por eso, cuando vamos al griego, es el verbo armato, pecar, implica errar al blanco. Y Jesús lo que hace es redirige su vida hacia el blanco correcto. Claro. O sea, por eso es que nosotros antes errábamos al blanco, pero ahora en Cristo Jesús nos hace darle al blanco. Entonces, Jesús une perdón con transformación. Jesús une perdón con transformación. La gracia no aprueba el pecado. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia lo que hace es derrota el pecado. Así que literalmente. lo contestamos como Amén. quiera. Bueno, lo contestó el pastor, no yo. Así que vamos con la última pregunta, que por fin llegamos a la última. Si me hicieron brujería o limpia o todo lo que tenga que ver en esos países de pequeño, ¿igual tengo esa obra? Interesante pregunta. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, partiendo de ese punto y desde ese versículo bíblico, nos vamos a dar cuenta que Pablo, y tengo que repetirlo, nos dice que en Cristo somos una nueva creación. O sea que ya el pasado no tiene implicación en mi presente. Ya fue vencido, ya quedó atrás. El pasado no tiene poder sobre quien ha nacido del Espíritu Santo. Por eso Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La obra de Cristo es suficiente para romper toda cadena, para quebrantar todo yugo, pudrirlo. Por eso no hay hechicería más poderosa que la cruz. Así es. No hay algo más poderoso que la cruz. O sea, por eso la verdadera limpieza la hizo Cristo con su sangre. Así que si En 1 de Juan 1:7. Por eso somos una nueva creación. Es como tener un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. así es. Así que esa pregunta es interesante porque obviamente tal vez pudo haber sido de tal vez un país parecido al mío, porque viene de una cultura bastante indígena, ¿no? O bastante de raíz o de la Pachamama y de cosas así. Y pues tienden a hacer eso y desde pequeños incluso utilizan una cinta roja. Yo no sé cómo le dicen, le ponen a los bebés y todo. Mire. Aquí en Puerto Rico le ponían una, ¿cómo era? Azabache, ¿verdad? ¿Azabache? Azabache, era negro azabache. En Ecuador todo niño usted le va a ver con una cintilla, eso es como que obligatorio porque eso obviamente es algo cultural. Pero ya en Puerto Rico casi no se ve, pero antes no, aquí, se hacía. Aquí aparece con una manilla Tesla aquí ya. No, entonces, ¿qué
¿Qué es lo que le quiero decir? En la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y yo creo que es de eso. Ahora que usted ya conoce, no lo haga. No transmita eso a su generación. Y si usted es adolescente, niño y ha pasado por estas circunstancias, usted no tiene nada de culpa. Ojo. Así que trate de buscar a Dios para que usted entienda que la generación nueva que usted va a llevar más adelante es la que puede tener más salvación que la que usted vivió. Así que yo creo que eso es lo más importante. Y en Cristo se rompe toda maldición. Así es. O sea, toda maldición generacional es quebrantada por el poder de la cruz. Y ya entendieron, si ustedes están en brujería, hechicería, pues usted ya tiene que morir. Y a todo lo que dijimos las primeras preguntas. Así que muera todos los días. Literal, o sea, no hay nada más que hacer. Y como literal, cristiano, eso es lo que nos llama el Señor cuando dice, si quieres seguir en pos de mí, tome tu cruz. ¿Dónde murió Cristo? Pues un llamado a morir al yo, a mis deseos. Sí, exacto. El llamado es a morir. Es que yo me imagino así, ay, buenos días, listo para morir. No pega, pero el Señor, el pensamiento del Señor no es el mismo pensamiento de nosotros. Amén. Y como los decía el anterior martes, para nosotros 3 más 5 es 5. Ay, 3 más 2 es 5. Para Dios es 5,000. O sea, en su pensamiento no existe esas matemáticas lógicas para nosotros. Entonces, el nuevo día es un morir, literal, es un morir. Y es como que ese pensamiento nosotros deberíamos decir, wow, o sea, voy a morir hoy. Amén. Aunque estoy viviendo. O sea, es como que ilógico, pero a la vez para Dios toma su forma, toma la forma de Él en este día para nosotros ver que estamos sustentados por Él. Amén. O sea, porque tal vez nosotros amanecemos, este día, pero este día depende por mí, este día vivo por mí. Y eso. Una pregunta tenemos por ahí. Di, ¿por qué levantaste la mano? O sea, ¿hay alguna pregunta de los hermanos? ¿Nadie tiene una pregunta? Aparte de que morimos y seguimos siendo feos. Así pusieron en el chat. Sí, no voy a decir el nombre, pero dice, nueva criatura, aunque nos quedamos feos. Dice. Igual de feo. Eso no hay que ponerle like. Va a ver. Dice, por favor, ¿puedo comprar? No, este no. Sí. No, sí. Dice, por favor, puede comparar y contrastar entre los deseos de la carne que llevan a muerte espiritual y los deseos que son propios de los procesos naturales biológicos. Ok. Creo haber entendido. Yo no entendí. Hay deseos naturales. ¿Y biológicos? Y biológicos, sí. Okay. El hombre es atraído por la mujer. Entendí ahora. Obviamente. Entendí ahora. Pues. Sí, hay deseos naturales. Obviamente, bajo Términos, ¿no? bajo el orden de Dios, son buenos deseos. Fuera del orden de Dios, tus deseos son pecaminosos. Carnal. En el sentido que estás pecando porque no estás cumpliendo el orden de Dios. Claro. Por ejemplo, el sexo, el tener relaciones con tu esposa, eso es espiritual. Así es. Eso es literalmente una sola carne. Pero cuando se hace fuera del matrimonio, pues es pecado, porque no está en el orden de Dios. El orden de Dios es primero unirlos espiritualmente, en bendecir su unión, y luego un nudo, dice se consuma ese matrimonio. Y cada vez, y esto antes era un tabú, esto antes no se podía hablar, esto antes no se mencionaba, y por eso había tanta desconocimiento e ignorancia en el tema. Pero el estar con tu esposo o tu esposa, eso es igual de espiritual que venir a un ayuno aquí de 7 a 12 de la mañana, porque tú estás agradando a Dios con eso. Dios lo primero que instituyó fue al hombre y la mujer, la familia. No instituyó un ayuno de 7 a 12. Y no es que dejemos de ayunar ahora por eso, no. Es que son deseos naturales que si están en el orden de Dios, no hay problema.
esos deseos, cuando no están en el orden de Dios, pues pecamos. Y allí es lo incorrecto. Contesté la pregunta, hermano. Sí, la gula. También, Yo también. exacto, eso es uno. Eso lo iba a mencionar yo. La gula, que nosotros acá le decimos glotonería. Glotonería. Hay Eso suena fino, incluso. glotón, una persona glotona. Que by the way, eso era lo que pasaba cuando Pablo habla de que coman la cena dignamente, que Así había es. gente que se mandaba y no dejaba para los pobres. O cuando aquí los domingos hay donitas allá afuera y no le dejan al pastor. No. Y el asopado al del sonido. Exacto, eso es verdad. Yo casi me quedo. Y los 2 domingos seguidos. Pero bueno, antes de entrar a esa obra de la carne. también Padre, está, libra. también está el de la ropa o sea, Ceñida. como deseando, ¿no? Indecorosa. Indecorosa. Que también está en eso, ¿no? Porque Ujú. también es un deseo personal. Claro. El maquillaje y todo eso El hizo para eso. El Ahora, narcisismo es un deseo que no está en el orden de Dios. Así es. Porque lo que me preocupa es el yo. Todo, o sea, yo lo hago todo para mi beneficio. Y perdóneme que vuelva al matrimonio, pero el matrimonio es una renuncia a ti. así es. Es una renuncia para vivir para otra persona. Amén. Para los deseos, literalmente. Por eso tenemos choques a veces y roces en ¿Tenemos? matrimonio. Yo no, discúlpeme. Pero, si usted tiene. No, mentira. Tenemos. Todos tenemos, porque obviamente Chichones. uno es una persona, por naturaleza uno se preocupa por uno Así quiere para uno, pero cuando uno acepta unirse a otra persona, uno está renunciando a lo que yo quiero para ahora satisfacer a esa otra persona. Así es. Por eso, básicamente es una renuncia a ti. Igual que cuando nos unimos a Cristo, una renuncia a nosotros. Por eso Pablo toca ese detalle en Corintios, en 1 Corintios capítulo 7. Lo toca porque es bien importante. Así que si tiene un deseo, lo mismo. Vuelva a renunciarlo, a lucharlo, renunciarlo y hacerlo morir. Amén. Pero prácticamente todo está en la Biblia. O sea, es fácil detener cualquier obra, pero es difícil aceptarla cuando ya estás ahí en el hecho. Así que trate de eso, de poder entender que la Biblia está ahí para ayudar, o sea, para ayudar a que no caiga en esas situaciones. A mí algo que me marcó desde muy pequeño, mi abuelita siempre me decía, mira, tú tienes que casarte con alguien, tu primera novia, tu todo, porque yo te estoy dando el ejemplo con mi abuelito, que esto y el otro, y yo dentro de mí digo, ok. Me dice, solo ten presente que es como que fuera yo. Y yo me quedé con la imagen de ella viejita y yo dije, híjole. Me quedé con la imagen de arrugada y todo, y yo como que me marcó, o sea, me marcó. Por poco ni se casa. Por poco ni casi me caso, o sea, ni nada. Pero después entendí que es obedecer a nuestros padres. Miren, la mejor prevención no es el que te dice 99% de seguridad o la pastillita o la inyección. Es fácil obedecer a tu papá. Si tu papá y tu mamá te dicen que no, es por algo. Es por algo. Esa es la mejor prevención. Así que, trayendo eso de los deseos, ¿no? Ujú. Mire, los padres también tienen que asumir también ese rol de frenar también a tiempo cuando ya hay actitudes o deseos que se denotan, ¿no? Y ahí frénelo. Y ahí eso es interesante porque la Biblia lo dice, ¿no? Ujú. Dice, hombre que esté a cabeza del Señor y la mujer someterse al hombre. Mire, la Biblia dice un montón de cosas muy buenas, interesantes que aquí se va a volver ya van a traer el café, pero ya se va a terminar esto. Sí. Así que Podemos cerrar de la siguiente manera. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna. Por lo tanto, para pasar una eternidad con el Señor, Leerlo. cómase el rollo. Por cuarta vez, vamos, por la tercera vez vamos ahí. Así que gracias por estar en este podcast 93º.
no tuviste que... No tuve que decir nada. Sueños que se alzan, podcast, conversaciones reales, así avanzamos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz.